primer ciclo de charlas de arqueología de la Universidad Alberto Hurtado. Estamos muy contentos, como les decíamos, con la gran convocatoria que hemos tenido. Hay gente de muchos lugares que nos ha estado escribiendo, desde Puerto Rico incluso, desde Argentina. También aprovechamos de agradecerle a todos la gran difusión que ha tenido este evento. Primero que todo, también presentarme. Soy Marcos Tapia y junto al Centro de Estudiantes hemos estado planificando esta iniciativa siempre con la intención de que sea una actividad en la que podamos alivianar un poco todo este contexto tan delicado que estamos viviendo ahora. Un contexto en el que, al fin y al cabo, nos cuesta agarrar un libro, nos cuesta un poquito leer un paper y aprender sobre lo que más nos gusta, que es al final esta carrera que es tan linda y que hoy en día nos tiene convocados en este evento. Hoy en día estamos con Francisco Garrido. ¿Cómo está, Francisco? Hola, muy Dice, bien. les voy a contar que Francisco Garrido es un arqueólogo formado en la Universidad de Chile. Él obtuvo su doctorado en antropología en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Como curador del Museo de Historia Natural e investigador, su trabajo se centró en la expansión del Tahuantinsuyo en los Andes del Sur, particularmente a través de evidencias asociadas a contextos funerarios y a la metalurgia. Ahora dejo con ustedes a María del Mar, que les va a explicar un poquito cómo va a ser el formato de las preguntas en esta charla. Oh, no me escucho. Ahí sí, ¿Ahora María. sí? Ahí sí. Hola, de nuevo. Espero que todos estén bien. Muchas gracias por asistir. Y bueno, el formato de las preguntas es súper simple. Van a estar todos silenciados porque para interrumpir interrupciones y las van poniendo acá en el chat y al final de la charla de Francisco nosotras las vamos a sintetizar y se las vamos a decir para que las responda. Eso. Muchas gracias. También decirles que el trabajo de Francisco es perfecto para darle comienzo a esta charla porque se trata de un estudio, como muchos conocen, de una gran sociedad y que además tuvo una composición sumamente multicultural, en la que millones de habitantes ocupaban un territorio gigantesco, desde Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, parte de Argentina y Chile central. Así que obviamente aprovecho de saludar a toda la gente que nos está viendo de todos esos países y eso también nos lleva al propósito que tiene este ciclo de charlas. Mucha gente nos preguntó por qué la imaginación, porque la imaginación es una palabra así que nos choca un poquito cuando estamos hablando de ciencia. Cuando hablamos de datos duros, es una palabra que nos saca un poquito de nuestras casillas, pero desde los organizadores y las organizadoras de este ciclo, para nosotros es una palabra sumamente distinta. Es algo que nos ayuda a dormir en las noches. La imaginación es eso que nos produce los buenos trabajos, como los de Francisco, los papers que una vez que leemos nos ayudan a dormir felices en la noche y mirando el techo, pensando quizás en las estrellas, quizás en los mitos que nos cuentan estos papers. Pero también la imaginación es un componente que implica muchos contextos arqueológicos. Pensemos, por ejemplo, en la evidencia chamánica en los rituales, también podemos pensar en este caso, en la descripción de la arquitectura, que no solo nos lleva a concluir cosas sobre la concentración de poder o estructura ideológica, sino que también nos lleva a imaginar de mejor manera quiénes construyeron estos muros, cómo se mantienen en pie hoy en día, qué contenían e incluso quiénes fueron las personas que los levantaron. Así que finalmente la imaginación es lo que llevó a muchos de los profesionales que vamos a ver en este ciclo a dedicarle su vida a la disciplina. Así que están todos invitados esta noche a conocer cómo Francisco pasó de imaginar siendo un pequeño a convertir toda esta energía en una interpretación totalmente sólida sobre esta Tahuantinsuyo. Así que Francisco, la audiencia es todo tuya. Muchas gracias, Marcos, por la introducción. Agradezco mucho al Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Alberto Hurtado por esta invitación y, bueno, espero que les guste también este tema y agradezco la motivación también por asistir y poder escuchar esta charla. Así que ahora voy a compartir la presentación. ¿Se aprecia bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, mi presentación de hoy se llama Las dinámicas incaicas al sur del desierto de Atacama. Básicamente, el trabajo de investigación que he desarrollado en torno al tema inca se refiere a entender el imperio, pero desde sus márgenes. Zonas que, a diferencia quizá de las zonas más centrales del núcleo imperial, son lugares que tienen una situación política y social y cultural mucho más fluida.
donde de algún modo las dinámicas que se ejercen para, sobre todo, relacionarse con las poblaciones locales, van a de algún modo diferir un poco de lo que vamos a ver quizás en las zonas cercanas al Cusco, y donde también vamos a poder apreciar quizás un mayor grado de agencia local. Ahora, para poder entender un poco a qué nos estamos refiriendo con estas zonas más de márgenes, sobre todo pensando, ¿no es cierto?, al sur de lo que sería el Collasuyo, que es, ¿no es cierto?, Collasuyo es la provincia sur del imperio, y si bien, sobre todo, desde el punto de vista del Bando Central y de las crónicas, en particular de la información que hay, casi todo lo del Collasuyo siempre se refiere más a la zona, de algún modo, cercana a Titicaca, ¿no es cierto?, señor Collas. Tenemos un gran dimensión territorial, ¿no es cierto?, al sur de aquello, donde el Imperio Inca, ¿no es cierto?, llega hasta Chile Central, el noroeste argentino, con una gran diversidad, ¿no es cierto?, de sociedades con distinta complejidad social, distinta cultura, distintos idiomas, en fin, pero que todos de algún modo fueron parte de este imperio, pero no de modo homogéneo, sino que de modo bastante variado, ¿ya? Ahora, esta zona que vamos a investigar, sobre todo pensando en el norte de Chile, ¿no es cierto?, difiere un poco de lo que sería el dominio inca en los Andes centrales, porque hay varias cosas, por ejemplo, que no tenemos acá, o no tenemos evidencia hasta el momento. Por empezar, es una zona donde, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que podríamos ver de estas como asentamientos semiurbanos, ¿no es cierto?, que son las famosas estancias reales que tenemos cerca de la zona del Cusco, que pertenecían son complejos de élite, como por ejemplo Machu Picchu, Llantaytambo. Aquí eso no lo tenemos, por ejemplo, ¿ya? Que es donde básicamente se demuestra gran parte del urbanismo y de la arquitectura monumental inca. Tampoco, otra cosa que es súper relevante, que hay muy poca evidencia de la aplicación de lo que sería el sistema decimal. El sistema decimal era uno de los, por decirlo así, sistemas más poderosos que tenía la administración incaica para reorganizar las poblaciones y también para lo que es el tema de organizar el tributo en fuerza de trabajo. Y el sistema decimal, su expresión material, más allá de la reorganización física de las poblaciones, los tributarios, se relaciona sobre todo con el sistema de contabilidad denominado quipu, ¿no es cierto?, el sistema de cuerdas y nudos. Generalmente el quipu siempre se ha utilizado como un proxy para ver la aplicación del sistema decimal. Sin embargo, al sur de Arica prácticamente no encontramos quipus, salvo, por ejemplo, algunos fragmentos en el sitio de Tarapacá Viejo. Hacia toda la zona sur de aquello, hasta el momento no hay evidencia material de quipus que podrían eventualmente ser un proxy de este sistema, y no es por un tema de conservación, porque sobre todo pensando, ¿no es cierto?, la buena conservación detectible de gran parte del desierto. Y por otra parte, también en términos de cultura material, tenemos muy baja representación de lo que son estilos cerámicos imperiales, ¿no es cierto?, estilos cusqueños puros, sino que lo que más tenemos acá es una gran hibridación de cultura material. Pero ¿qué es lo que sí tenemos, no es cierto? Tenemos infraestructura inca muy importante, como por ejemplo el Capañán, el camino inca, que articuló, ¿no es cierto?, todo el imperio desde el sur de Colombia hasta Chile Central, ¿no es cierto?, una red de más de 30.000 kilómetros de camino, que también obviamente difiere en sus características físicas de acuerdo al territorio. Tenemos tambos, ¿no es cierto?, tanto que son en estos lugares tanto de administración como también de relevo en el camino, los cuales están también en todo el territorio. Tenemos centros administrativos que reflejan, ¿no es cierto?, la política de control incaico de las poblaciones locales, los cuales tienen un patrón cuadrangular de arquitectura, edificios públicos, el más famoso conocido como La Cayanca, un edificio rectangular grande, de grande dimensión, y también espacios públicos, pensando sobre todo en plazas, ¿ya?, lo cual da un énfasis en lo que son actividades de comercialidad. También hay santuarios de altura, que también se dan de norte a sur, ¿no es cierto?, las altas cumbres, donde el caso más conocido, por lo menos en la cuenca de Santiago, es el Cerro del Plomo. Y como había también mencionado previamente, esta hibridación de estilos locales, cultura material, donde prácticamente cada valle, cada zona va a tener un estilo inca propio. Entonces, pensando en toda esta diferencia y también situaciones peculiares, la gran pregunta que surge es un poco entender cuáles fueron las dinámicas del Estado inca con las poblaciones locales, sobre todo en estas zonas de margen, ¿ya?, donde no tenemos, por decirlo así, el set completo quizá de estrategias imperiales e incaicas, y también tenemos una gran diversidad cultural de poblaciones, de distinta complejidad social. Y dentro de eso, obviamente,
de esa pregunta surge el interés por entender estos procesos de integración de las poblaciones locales al imperio incaico, para entender esta variabilidad de estrategia imperial en las provincias, cómo también las poblaciones locales se apropian y negocian la cultura material local, ¿no es cierto?, y la infraestructura del imperio inca, y más o menos entendiendo bajo la lógica de que sobre todo zonas, regiones con un poder local descentralizado, ¿ya?, donde sociedades menos jerárquicas, que quizá lo que uno podría ver en sociedades de los Andes centrales, se van a correlacionar con una mayor diversidad en los modos de relación con el Estado incaico. Y eso es un poco lo que yo he tratado de investigar también en el caso del norte de Chile. Ahora, yendo al tema de los incas en el norte de Chile, ¿cómo se han concebido? ¿Cuáles son las interpretaciones actuales? Primero que nada, el principal interés que se ha podido ver arqueológicamente del Inca para su expansión en esta zona tiene que ver con la minería. ¿Por qué? Porque la minería fue muy importante para lo que es la economía política del imperio, para producir minerales y metales que fueron utilizados sobre todo para establecer relaciones sociales con élites locales y generar alianzas, generar una especie de diplomacia política que permitía una base de poder para el imperio, ¿ya? Por otra parte, sobre todo pensando en la presencia de edificios públicos, ¿no es cierto?, plazas, y también lugares rituales, se ve un gran énfasis en lo que es la comensalidad, ¿ya? El uso básico, podríamos decir, de estrategia de congregación, de festividad, de uso de alimentos, de bebidas, chicha, en fin, para de algún modo relacionarse con las poblaciones locales, con los trabajadores y generar una especie de relación ideológica de reciprocidad donde el Estado se vea como un ente redistributivo, ¿ya? Y genera una especie de dominación un poco más suave, entre comillas, pero de algún modo ideológicamente más efectiva, ¿ya? Y también énfasis en la reconstrucción de los espacios, en demostrar, si bien no es la misma monumentalidad cusqueña, pero mostrar de algún modo este énfasis de que el Inca refunda lugares, construye arquitectura que es más grande, de mayor volumen, distinta de lo anterior. Pero a pesar de eso, todavía tenemos muchos desafíos interpretativos y que tienen que ver un poco con entender cómo las poblaciones locales negociaron esta dominación incaica y también ver más el detalle de los mecanismos efectivos que utilizó el Inca para toda esta gran expansión territorial. Ahora, como un caso previo de lo que yo había estado investigando, hoy en día, como voy a, de algún modo, el resto de la presentación lo va a ver más detalle, vamos a ver un poco lo que se ha avanzado en un proyecto de Fondesit en el Valle de Copiapó, pero previo a eso, mi primer un poco acercamiento más en profundidad con este tema de entender esta relación entre el Inca y las poblaciones locales se dio a través del estudio del camino Inca, ¿no es cierto?, el Capacñán, para poder estudiar cómo esta infraestructura imperial, ¿no es cierto?, cuyo fin era logístico, mantener la conectividad del imperio, y también movimiento sobre todo del tema económico relacionado a esto, pero también sirvió para las poblaciones locales, de modo no planificado por el imperio, donde de algún modo ciertos grupos, sobre todo comunidades mineras del desierto, subvierten esta infraestructura con fines, como habíamos dicho, estatales, pero pensando en sus propias pautas culturales y productivas previas. Y esto se puede ver sobre todo en este caso en la zona del norte de Copiapó, donde tenemos que el camino Inca atraviesa, ¿no es cierto?, el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Tenemos en esta zona una actividad minera que viene desde mucho antes del Inca, ¿no es cierto?, desde los inicios, podríamos decir, del formativo, de las primeras sociedades agroalfareras, pero incluso de antes. Aquí tenemos una gran evidencia de campamentos mineros, ¿no es cierto?, dedicados a lo que es la explotación mineral, explotación turquesa para la fabricación de cuentas de collar, y también minas relacionadas a lo que es la explotación de pigmento, óxido de hierro, que tiene muchos usos, tanto rituales como también colorante para cerámica, en fin, para distintos efectos. Esta producción existía en esta zona desde mucho antes del Inca, como habíamos dicho, pero sin embargo, en época Inca, vemos un crecimiento del tamaño de estos sitios. Vemos de algún modo que toda esta producción se intensifica, pero a diferencia de lo que se da, por ejemplo, en otros lugares del norte, donde esta intensificación productiva está directamente asociada a lo que sería una intervención incaica de estos campamentos mineros, donde podemos ver construcción de espacios públicos, de lugares administrativos, de ritualidad inca. Aquí esto es un crecimiento desde lo local, utilizando la misma arquitectura anterior,
no cambiando los bienes que se producen, vemos, ¿no es cierto?, un crecimiento de estos sitios que se aproximan al camino Inca y que hasta cierto punto están utilizando el camino como una forma de generar un polo de intercambio para sus bienes y además que probablemente mejora la logística de acceso al desierto. Entonces podemos ver en este caso cómo de algún modo la infraestructura estatal funciona como un factor de crecimiento para estos actores sociales locales o actividades económicas, pero de un modo no planificado por el Estado, de un modo un poco más autónomo e independiente que demuestra su agencia, ¿ya? Ahora, esto claro, hace sentido también, sobre todo pensando que estamos hablando del desierto de Atacama, y son lugares donde tampoco uno podría esperar quizás un control muy estricto del Estado, son lugares mucho más marginales. Entonces, si bien aquí podemos ver, ¿no es cierto?, esta agencia local y uso de infraestructura Inca para otros fines, la pregunta siguiente, de algún modo que se fue desarrollando a partir de esto es, pero bueno, entonces, ¿qué sucede en lugares donde sí tenemos población más estable y donde tenemos un dominio Inca mucho más presente, con mayor cantidad de sitios y donde quizás no es una zona tan marginal como en este caso del desierto? Y esto lo he estado investigando en los últimos años a través del Valle de Copiapó, ¿ya? El Valle de Copiapó, como pueden ver ahí en el mapa, se ubica en lo que sería la zona sur del desierto de Atacama, ¿ya? Marca un límite biogeográfico, un límite cultural también, en el cual de algún modo marca una distinción con lo que serían los oasis del norte de San Pedro de Atacama. Sobre todo hay que pensar que entre Copiapó y San Pedro de Atacama hay un espacio de más o menos unos 450 kilómetros, donde no hay ríos de agua dulce, donde hay muy pocas aguadas, y donde si bien hubo una ocupación minera en el desierto, no hubieron poblaciones permanentes. Por lo tanto, Copiapó igual de algún modo marca una diferencia con las dinámicas culturales de más hacia el sur con respecto a lo de más al norte. Y es un lugar que en época inca tenemos una ocupación efectiva del territorio, la cual, de acuerdo a las interpretaciones actuales, se habría dado mediada. Y mediada a través de grupos de Aguita, con los cuales de algún modo el Inca habría hecho una alianza, y por lo tanto habríamos tenido una especie de conquista de sur a norte, ¿ya? Entonces, esta es la zona donde hemos enfocado los esfuerzos a través del proyecto Fondesit actual en el que estamos, el cual se titula precisamente Dinámicas Sociales en Provincias Imperiales, y cuyo objetivo principal es problematizar la presencia inca y su infraestructura en el Valle de Copiapó, para un poco entender esto, los modos de dominación imperial, su diversidad, y también la estrategia, ¿no es cierto?, de agencia local durante el tardío. Dentro de las actividades principales que hemos hecho, bueno, una actividad básica inicial es tener fechados, buenos fechados radiocarbónicos, porque prácticamente no teníamos casi nada para poder situar bien cronológicamente cuando sucede este dominio inca. Entonces, para poder entender esta dinámica, si uno quiere interpretar un sitio local versus un sitio tardío, hay que tenerlo bien fechado, para poder ver que estamos hablando de cosas contemporáneas. Eso es por una parte. Por otro lado, también hemos podido recontextualizar, ¿no es cierto?, la cultura material de muchos sitios que ya han sido explarados previamente. Hay que recordar que en esta zona, gran parte de la investigación arqueológica la desarrolló Hans Niemeyer, junto con su equipo de Miguel Cervelino y Gastón Castillo, quienes por muchos años, ¿no es cierto?, investigaron gran parte de los sitios incas que conocemos, los excavaron, ¿no es cierto?, en bastante profundidad, y por lo tanto es importante también poder recontextualizar esta cultura material para así poder también tener nuevas respuestas. Nosotros también hemos hecho nuevas excavaciones para, obviamente, tener un control estratigráfico, para tener nuevos fechados, pero de algún modo esto va conversando, la evidencia antigua, con lo que hemos hecho nosotros también en nuestro estudio. Y esto obviamente con el fin de comprender esta, nosotros habíamos dicho, expresión de poder inca, agencia local, y también entender cómo el inca organiza la población en términos del sistema laboral y la explotación económica que se realiza en esta zona. Entonces, ¿no es cierto?, partiendo por lo que sería el marco cronológico, fechados a partir del proyecto, estos son algunos de los fechados preliminares, los que podemos ver en pantalla. Todavía tenemos varios más en proceso que esperamos tenerlos pronto durante este año, pero ya nos dan un panorama interesante, en el sentido de que podemos ver que la ocupación inca en el Valle de Copiapó se da desde inicio del siglo XV, desde el inicio del 1400, ¿ya? Lo cual, bueno, siempre pues, el paradigma tradicional, que básicamente se basaba en la historia,
siempre daba que la expansión inca en los territorios más al sur se daba a partir de 1470, ¿ya? Sin embargo, ya desde un tiempo hasta ahora, ¿no es cierto?, muchos fechados en lo que sería el norte de Chile, también en el noroeste argentino, han ido demostrando que la ocupación inca fue muy anterior a lo que se pensaba. O sea, y Copiapó de algún modo también se une a este panorama, y al tener todos estos nuevos fechados AMS podemos también de algún modo contribuir a tener esta visión mucho más de conjunto y poder de algún modo situar este inicio de la dominación inca en este territorio, lo cual, como decía, es coincidente también con lo que estamos viendo en todo por decirlo así, la parte sur del imperio, y lo que eventualmente en un futuro, ojalá cercano, nos pueda también llevar a problematizar más allá el cómo o qué tan rápido se está dando la expansión desde la zona imperial, porque también hay que pensar que todos estos procesos paralelos de fines del siglo XV se están dando al mismo tiempo con otras expansiones en la zona de los Andes centrales. Entonces, no es simplemente un tema gradual que suceda allá y después acá, sino que ahí también podrían haber fenómenos claramente paralelos. Ahora, en cuanto a los principales sitios que hemos estudiado en el valle, los principales que tenemos para el periodo tardío son estos 4 que aparecen acá, que sería Punta Brava, que es una aldea local de ocupación previa, pero que también se mantiene durante el periodo tardío, el sitio de la Puerta, que es un pequeño, ¿no es cierto?, centro administrativo, Viña del Cerro, que se ha interpretado como el gran centro metalurgista del valle, e Iglesia Colorada, que es una aldea local, pero transformada completamente en época inca, ¿ya? A partir de estos sitios, más otros del valle, hemos tratado de entender lo que es su alfarería para ver las prácticas sociales asociadas a ella, los patrones de funebre del periodo tardío, las estrategias de movilidad que tienen que ver un poco con, sobre todo, la administración de la fuerza de trabajo en el valle, y por último, también una de las cosas más importantes, el tema de la minería y la metalurgia, que ha sido interpretado como uno de los grandes intereses para la economía política del imperio. Así que partiendo por el tema de la alfarería y sus prácticas asociadas, primero hay que contextualizar sobre qué entendemos por estos temas de la alfarería inca, ¿ya? En general, si bien la alfarería inca, sobre todo pensando en su morfología, sus formas principales, ¿no es cierto?, puede ser muy diversa, y sobre todo en la zona de los Andes centrales podemos tener, por ejemplo, hasta 28 tipos distintos. Generalmente se ha clasificado en 14 formas básicas a partir de los estudios Sachs-Huaman, que se pueden subdividir en 7 categorías, donde lo que más predomina en las provincias es el aríbalo. Ahora, en el caso de Chile, hay 4 categorías principales, que serían, ¿no es cierto?, los aríbalos, yapestales, judías y aisanas, y si bien existen otras que a veces se encuentran como quero, en fin, igual tienen una proporción mucho menor, pero estas son como las 4 principales. Ahora, y esto es de algún modo pensando un poco de norte hasta Chile central, tomado un poco del trabajo de José Berenguer. En Copiapó tenemos la representación de estas 4 categorías formales inca, pero obviamente, claro, elaboradas bajo un contexto local, ¿ya? Donde no tenemos un estilo 100% pequeño, pero sí tenemos esta representación. Ahora, lo interesante aquí es que si bien tenemos presencia de estas categorías de morfología cerámica incaica, lo principal que tenemos con estilo inca se da en una forma cerámica que es de tradición local, ¿ya? Lo que está aquí, forma como puco, es una forma cerámica que en el Valle de Copiapó viene desde el periodo medio, continúa en el intermedio tardío, y durante época inca, ¿no es cierto?, también continúa con motivos locales, pero es aquí donde vamos a ver la principal expresión de motivos inca, donde podemos ver una especie de apropiación cultural tanto de motivos incaicos como de Ayita, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, la entidad que de algún modo por la cual se genera el dominio inca en la zona, pero, y sería en esto, tomando un poco esta tradición previa donde podemos ver esta expresión de motivos cerámicos del periodo tardío. Como aquí tenemos un caso, el famoso patrón greca-inca, que se ve en mucho aríbalo, en fin, es uno de los más populares, por ejemplo, en el Valle de Copiapó, y se dan, ¿no es cierto?, en estos pucos acampanados. Pero en general, más allá de eso, lo que más destaca es la variabilidad, ¿ya? Donde tenemos, ¿no es cierto?, que incluso estos patrones varían un poco en proporción entre costa
hacia el interior, en fin, lo cual probablemente esté reflejando de que cada comunidad está haciendo una interpretación o una apropiación diferente de estos patrones, ¿ya? Pero la falta de estandarización nos está dando cuenta también un poco de esa, por decirlo así, agencia más individual de cada comunidad sobre cómo están entendiendo y reutilizando estos, de algún modo, decoración incaica. Lo interesante es que a pesar de que tenemos, ¿no es cierto?, que estos pocos locales incorporan esta decoración inca, lo que es la decoración local y el estilo previo del intermedio tardío, que poner sobre rojo, no desaparece, sino que coexiste, ¿ya? Entonces, por una parte, tenemos una continuidad de las expresiones cerámicas locales, en estos Pucos Copiapó, como en estos grandes contenedores Punta Brava, los cuales incluso en un mismo contexto fúnebre pueden coexistir. Puede haber un territorio que comparta estas piezas, más estos otros Pucos con decoración inca, ¿ya? Pero en general tenemos un poco esta coexistencia de lo local versus, ¿no es cierto?, estas nuevas piezas que reapropien un poco esta decoración y simbología incaica. Ahora, ¿cómo se expresa la cerámica ya en lo que es los sitios, ¿no es cierto?, en su uso cotidiano, en su uso específico? Aquí, por ejemplo, si vemos los 4 sitios principales del valle que había mencionado previamente, La Puerta, Viña del Cerro, Iglesia Colorada y Punta Brava, bueno, primero que nada, ellos difieren un poco en lo que sería la cerámica decorada, ¿no es cierto? Que sería una cerámica que se ha utilizado en ocasiones más especiales. Pero si vemos el detalle de los tipos cerámicos dentro de la cerámica decorada, vemos patrones interesantes. Por ejemplo, que lo que sería La Puerta, que habíamos dicho este pequeño centro administrativo, e Iglesia Colorada, que esta aldea transformada por el Inca en su arquitectura, tienen un patrón muy similar en cuanto a proporciones de estilos, donde lo que podemos ver, ¿no?, a mano izquierda, ¿no es cierto?, marcado en rojo, representa que ambos tienen una gran proporción de lo que sería cerámica inca local, ¿ya? Y con una también proporción un poco menor de lo que sería cerámica de incaica, ¿ya? Esto contrasta bastante con lo que sería, por ejemplo, el caso de Punta Brava, que es una aldea local que casi prácticamente no tiene intervención arquitectónica durante época inca. Y es interesante porque tampoco uno está viendo que la cerámica del periodo tardío incaica esté entrando en el conjunto cerámico de este sitio, lo cual manifiesta que de algún modo no tuvo mayor, por decirlo así, participación desde el local, sino más bien quizás se restringió a lo que serían actividades estatales, y lo que podemos ver principalmente, como habíamos visto en este sitio de La Puerta y Iglesia Colorada. Pero Viña del Cerro es un caso particular porque es un sitio que tiene un claro patrón arquitectónico inca, ¿ya? Es como el gran centro minero metalúrgico, y a diferencia de otros del Norte Grande, donde sí hay una gran expresión de actividad y comensalidad, aquí podemos ver que igual su proporción de cerámica inca local y de guita es bastante baja. Ahora, la razón de eso la vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora vamos a ver el caso en detalle de Iglesia Colorada. Iglesia Colorada, como había comentado, es el principal sitio incaico del Valle de Copiapó y se ubica en la parte alta de la cuenca, a unos 120 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Copiapó. Hoy en día está dentro de un paronal, se compone de 3 sectores arquitectónicos, pero probablemente en su época era todo un gran conjunto ocupacional, ¿ya? Este sitio fue excavado en muchas ocasiones, desde los años 60 en adelante, por Hans Niemeyer y su equipo, y a partir, ¿no es cierto?, de todo, y eso también nos ha permitido un poco conocer más del sitio. Nosotros también, el año 2018, excavamos este lugar para poder tener como fechado y poder conocer mejor la estratigrafía del sitio, y para poder un poco también entender cómo están funcionando los espacios internos. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es uno de los sectores, que es Potrero del Damasco, por una parte, lo que es la cerámica, ¿no es cierto?, de características incaicas, en términos de su morfología, la vemos principalmente asociada a lo que son los espacios públicos del sitio. La arquitectura, ¿no es cierto?, de plantas rectangulares, doble muro, y uno podría interpretar como que estos lugares, ¿no es cierto?, con arquitectura inca, espacios públicos, son donde principalmente se están dando las actividades de comensalidad estatal, ya donde se está de algún modo haciendo esfuerzos por integrar a la población local, por hacer estas actividades, ¿no es cierto?, de reciprocidad del Estado, en fin, donde se sirve alimentos, bebidas, etc., ¿ya?
lo cual de algún modo calza con el modelo tradicional que se ha visto para varios otros sitios de la zona. Pero sin embargo, este sitio, y justo en la parte sur, ¿no es cierto?, de esta estructura donde ya habíamos visto que se habían hecho esta actividad de comensalidad, tenemos una zona de funebria, ya una zona donde hay varias sepulturas que al haberla fechado son todas más o menos del periodo tardío, excepto una que es anterior. Son tumbas bastante elaboradas, ¿no es cierto?, con tumbas ampollares, con palos de carro que las sostienen, con peldaños, y que en general tienen varias ofrendas cerámicas, en fin. Ahora, lo interesante es que vemos un contraste bastante fuerte entre lo que es la cerámica que se utiliza para lo que es el contexto fúnebre versus la cerámica, ¿no es cierto?, que está en el mismo sitio utilizando lo que es la vida cotidiana, donde por una parte vemos que el descarte cerámico, sobre todo lo que es la parte de edificios públicos, refleja todo lo que es, ¿no es cierto?, las cerámicas de morfología inca, ¿ya?, que se están utilizando para las ceremonias estatales, pero la gente no está incorporando ese mismo tipo cerámico en lo que es la funebria. De hecho, en todo el cementerio prácticamente nadie se enterró con un aríbalo, nadie se enterró con una escudilla incaica, ¿ya? Todo lo que son las ofrendas de funebria son piezas que son más bien de tradición local. Algunas también piezas de estilo de dieguita, pero principalmente piezas de estilo copiapó negro sobre rojo, ¿ya? Y eso es muy interesante porque de algún modo esta diferencia, ¿no es cierto?, nos está demostrando de que de algún modo lo que es el tema del Estado, ¿no es cierto?, inca y su uso cerámico en lo cotidiano, la gente está generando una especie de rechazo de ese tipo de formas en lo que es la funebria, en este ámbito, ¿no es cierto?, ritual un poco más profundo. Ahora, esto igual es llamativo porque no es que en todo el Valle de Copiapó la gente no se entierra con cerámica incaica, porque hay registro de otras tumbas excavadas previamente, en el cual sí, de algún modo, dentro de su ofrenda, encontramos aríbalos, escudillas, ¿no es cierto?, y esta cerámica en general de características de morfología inca, pero en la Iglesia Colorada no, ¿ya? Siendo que, como habíamos dicho, es una de las principales asentamientos con arquitectura inca intervenido durante este periodo. Pero también algo que llama la atención es que más allá, ¿no es cierto?, de esta diferencia, quizás que uno que podría ver desde lo público y lo fúnebre, también hay otras expresiones que nos están hablando, ¿no es cierto?, de otra característica, más bien de poder, de demostraciones de poder y violencia, ¿ya? Donde si bien por una parte habíamos visto esta sinceridad y diplomacia, por otra parte también podemos ver otras características que podrían dar cuenta de ciertas tensiones. Y dentro de eso destaca el hallazgo, ¿no es cierto?, de lo que serían cabezas cercenadas en el sitio, las cuales fueron excavadas en el último proyecto de Hans Niemeyer, el año 2003, y se encuentran en una zona aledaña a lo que sería el espacio fúnebre del sitio. Son cabezas que fueron depositadas en la parte del contexto de basural doméstico, a poca profundidad, sin ofrendas. Era un patrón fúnebre que difiere bastante de lo que sería, ¿no es cierto?, el patrón de estas otras tumbas ampollares del resto del sitio. Ahora, nosotros, bueno, las pudimos analizar el proyecto, fechar, son contemporáneas al periodo tardío y al resto del cementerio. Son individuos juveniles, de sexo femenino, y lo interesante es que todos ellos tienen entre 3 a 4 vértebras, ya que estaban unidas al cráneo, lo cual indica que en el momento que fueron depositadas, tenían todavía piel, tenían todavía tejido, ¿ya? Ahora, todas ellas tienen perforaciones entre el frontal y el occipital, lo cual también es consistente con la práctica, ¿no es cierto?, de colgar una cuerda, y al parecer habrían funcionado de modo analógico al patrón andino de las cabezas trofeo. Y esto, ¿no es cierto?, también es bastante llamativo porque es algo de lo cual no hay precedente previo en la región, es algo, una forma, ¿no es cierto?, de demostración que nosotros consideramos de violencia ideológica que surge en el periodo tardío, ¿ya?, y que de algún modo está marcando un antes y un después en esta zona. Y contrasta bastante bien, ¿no es cierto?, con lo que es el patrón fúnebre local, y además que hay que pensar que aquí estamos hablando de un mismo sitio, en esa Colorado, donde por una parte tenemos quizás este énfasis en la comensalidad, por otra parte tenemos sepultura donde la gente está rechazando la simbología inca en su cultura material como ofrendas de entierro, y por otra parte,
¿no es cierto?, el entierro de estas cabezas, que de algún modo fueron probablemente dispuestas para la vista pública, para exhibición, por algo, el tema de las cuerdas, en fin, enterradas todavía con tejido, en fin, y en una zona que está inmediata a lo que es el cementerio y los edificios públicos. No fueron de algún modo descartadas en un lugar alejado de la vista del sitio. Entonces, esto nos va hablando de la diversidad, ¿no es cierto? Donde de algún modo no siempre las estrategias de integración van a resultar, o donde a veces quizá es necesario utilizar mecanismos un poco más violentos como para quizá reforzar el control social, ¿ya? Ahora nosotros también pudimos hacer isotopía de estas cabezas, ¿no es cierto?, a partir del siglo XVIII, y serían individuos locales, tampoco es que sean individuos foráneos, en fin, o que tengan que ver con otro tema de conflicto. Así que son cosas que, de algún modo, son patrones interesantes que nos van surgiendo también para ver la complejidad también de lo que va sucediendo en el valle durante esta época. Ahora, otro de los temas relevantes que hemos podido nosotros ver en este proyecto tiene que ver con lo que es los patrones de movilidad. ¿Y esto por qué es importante? Porque de algún modo, y sobre todo a partir de lo que es información etnohistórica, siempre se ha dicho, y tomando el modelo de los centrales, que durante época inca hubo un gran proceso de resentamiento de población a lo largo del imperio. Si bien muchos estudios, por ejemplo, han podido detectar presencia de poblaciones resentadas en la costa del Perú o en Machu Picchu, en fin, todavía no conocemos muy bien qué estuvo pasando en las zonas más alejadas de las provincias, sobre todo pensando, ¿no es cierto?, en estos márgenes más del desierto. Y para eso nosotros lo que hicimos fue entender el tema de la movilidad a partir del estudio, ¿no es cierto?, del isótopo oxígeno 18. ¿Por qué este isótopo, el oxígeno 18? ¿Cuál es su característica principal? El oxígeno 18 es un isótopo que está en el agua, ¿ya? Y de algún modo refleja la geología del sector. O sea, más que la geología, refleja el lugar donde se consumió. Por lo tanto, y cuando la persona está en su infancia y toma el agua local, la señal isotópica va a quedar en sus huesos, pero sobre todo en lo que es el esmalte dental. Y como el esmalte dental, una vez que se termina el proceso de desarrollo del diente, queda una señal fijada ahí, podemos comparar la señal del esmalte, que refleja el lugar de la infancia, con el lugar del enterratorio, para entender si esa persona tuvo un desplazamiento, si se movilizó, ¿ya? Si es del mismo lugar donde fue enterrada. Ahora, lo interesante del Valle de Copiapó es que tiene un patrón, un paisaje isotópico bastante constante y predecible, donde por una parte tenemos que la única fuente de agua se da desde, ¿no es cierto?, desde la cordillera. Tenemos un solo río y por un proceso de evaporación, los valores que parten relativamente bajos en el siglo XVIII, por evaporación se van enriqueciendo hasta lo que es la costa. En ese sentido, si tenemos esta gradiente, podemos eventualmente utilizarla para compararlo con las muestras de individuos del sector y ver si provienen o no de aquí. Ahora, y por otra parte, para poder entender si el periodo tardío, ¿no es cierto?, la época inca, refleja una diferencia de movilidad, tenemos que también tener información de periodos previos, para poder ver si estamos viendo que hay alguna diferencia o no. Así que lo que podemos ver, por ejemplo, en este gráfico que está aquí en pantalla, es la dispersión de los valores de este isótopo en distintos periodos. Desde el periodo formativo, el farero temprano, ¿no es cierto?, reflejado por la cultura del Molle, siguiendo por el periodo medio, lo que sería lo que se ha denominado la cultura de las ánimas, luego con el intermedio tardío y el tardío, la época inca. Y lo que podemos ver, que es una evidencia bastante contraintuitiva, es que el periodo tardío refleja una disminución de movilidad, refleja una reducción en la variabilidad de las procedencias de los individuos, donde podemos ver que, por lo menos en la secuencia del valle, la principal, digamos, el periodo medio es el que refleja una mayor dispersión de procedencia.
¿ya? Lo cual también indica que, por ejemplo, de acuerdo a la evidencia arqueológica del Valle, este periodo es donde hay más contactos, por ejemplo, con el noroeste argentino. Y eso se ve a partir de la cerámica. Entonces, pero lo interesante es que después tenemos un proceso de reducción de movilidad y que en época inca no cambia, ¿ya? Ahora, si por ejemplo vemos en este nuevo gráfico, con el tema isotópico, podemos ver que la parte izquierda refleja lo que sería la costa, mientras que lo que es la parte de la derecha, la cordillera. Y lo que está en el centro es la gradiente de valores de este isótopo oxígeno 18 del Valle de Copiapó, ¿ya? Lo interesante aquí es que los puntos estarían reflejando lo que son los individuos que pudimos analizar, y el color refleja el periodo. Y en ese sentido, las líneas punteadas nos están reflejando lo que son los límites máximos y mínimos de estos valores dentro del valle. Ahora, para el periodo tardío, que serían estos puntitos de color rojo, básicamente solamente tenemos un individuo que está mucho más alto en la escala, que nos estaría reflejando probablemente alguien que vive de otro lugar, ¿ya? Que tiene un valor mucho más alto de este isótopo, lo cual probablemente se correlacione con una zona mucho más desértica o de mayor evaporación, que podría ser el noreste argentino, o bien mucho más al norte la zona de San Pedro. Pero todo el resto calza con los valores del valle, ¿ya? Lo cual, de algún modo, ¿qué nos dice eso? Que no tenemos una evidencia de mayor movilidad durante el periodo tardío en Copiapó, y que eventualmente no estamos viendo la presencia de instituciones, por decirlo así, más efectivas, que tienen que ver con el movimiento poblacional, como son los mismacunas. Los mismacunas son poblaciones asentadas que se utilizaban sobre todo para lo que es la intensificación productiva de un territorio. Si nosotros pensamos que a lo mejor Copiapó fue muy interesante para la actividad minera, podríamos eventualmente esperar que a lo mejor se hubieran traído poblaciones de otros lugares para reforzar lo que es la fuerza de trabajo. Pero lo que nos da cuenta de este análisis, que puede sonar un poco complejo, es que básicamente no tenemos evidencia que nos muestre una llegada masiva de individuos foráneos, ¿ya? Y por lo tanto podríamos eventualmente decir que lo que se está utilizando para cualquier actividad económica es principalmente mano de obra local, lo cual también obviamente indica distintas relaciones con respecto al tema de la producción, la fuerza de trabajo y la relación con el Estado. Ahora, habiendo visto esto, vamos ahora a ver el último punto, que tiene que ver con la minería y la metalurgia, que ha sido hasta tradicionalmente interpretada como la base de la economía política inca, donde los metales siempre han sido considerados como uno de los bienes de prestigio más relevantes del imperio, que se han utilizado para, sobre todo, para establecer alianzas con élites locales como especie de regalo, ¿ya? Como un regalo político que establece una relación de reciprocidad con el Estado, ¿no es cierto? Y permite eventualmente generar estos aliados del imperio. Y obviamente esta producción minero-metalúrgica se asociaría a una mayor intensificación productiva en la minería. Entonces, en ese sentido, primero hay que entender qué artefactos tenemos en Copiapó que nos reflejan este tema, sobre todo metalúrgico. Ahora, en un estudio previo que pudimos analizar los artefactos metálicos del Valle de Copiapó, podemos ver que en general tenemos una gran diversidad tipológica, pero en aquella diversidad tenemos representados las principales formas que de algún modo caracterizan lo que es la presencia inca, que serían los tumis, ¿no es cierto?, los brazaletes y estas placas pectorales, que son como los más clásicos elementos incaicos. Mientras que el resto reflejarían también tradiciones locales, tanto de la zona como algunas también asociadas al noreste argentino. Ahora, al hacer un análisis composicional de estos artefactos, primero podemos ver un tema interesante en el sentido de que sobre todo lo que son las formas inca, como habríamos dicho los tumi, por ejemplo, o las placas, están principalmente hechas con bronce estañífero, la aleación de cobre con estaño. Y esto no es menor, porque el estaño no es un metal que se encuentre en la zona, ¿ya? Es foráneo.
Y las principales fuentes de estaño están en el sur de Bolivia y en el noroeste argentino, ¿ya? Es una tecnología que venía desde antes de los incas, pero que los incas la apropian, esa tecnología del bronce estañífero, y la transforman en la aleación de preferencia para fabricar sus propios metales y la distribuyen a lo largo del imperio, ¿ya? Entonces, por una parte, sí, podemos ver que existe en Copiapó también evidencia ese control productivo del imperio, donde sus artefactos están siendo fabricados con esta tecnología de bronce estañífero. Pero, por otro lado, igual, de algún modo, si bien este control es importante, no es absoluto en el sentido de que todavía coexisten muchas otras tradiciones locales, porque también tenemos presencia de cobre puro, bronce arsenical, en fin, que estarían reflejando también una coexistencia de otras tradiciones dentro del imperio. Pero más allá de la presencia de artefactos, ¿no es cierto?, elaborados con esta tecnología, ¿qué pasa con la producción? ¿Se están produciendo en Copiapó o no? Y ahí, obviamente, para responder a esta pregunta, el principal sitio que tenemos es Viña del Cerro. Que Viña del Cerro ha sido un ícono en la literatura como uno de los principales centros metalurgistas, ¿no es cierto?, del sur andino. Está ubicado al interior del Valle de Copiapó, aproximadamente unos 65 kilómetros de la ciudad, y está, ¿no es cierto?, ubicado en este pequeño espolón de cerro que da hacia el valle. Tiene un patrón rectangular típico de la arquitectura inca, con varios recintos, ¿no es cierto?, residenciales, una gran plaza, y donde aparece ahí como unidad C, es un conjunto de lo que serían unas bases de hornos de fundición, ¿ya? Y precisamente estos hornos se dan en una parte que está más alta del resto del sitio, que le llega una enorme cantidad de viento, prácticamente casi día y noche. Y ese viento habría sido fundamental para lo que es el proceso de fundición, como comburente, ¿ya? Y eso habría permitido alcanzar las temperaturas suficientes para lo que es, ¿no es cierto?, la fundición del mineral y transformarlo en cobre. Es un sitio, Viña del Cerro, que ha sido excavado en diversas ocasiones, desde los años 60 en adelante, también por Hans Niemeyer y su equipo. Y también nosotros en 2018 hicimos unas nuevas excavaciones para también poder ver la ocupación de los espacios, la cronología, etc. Al analizar los materiales, ¿no es cierto?, tanto de nuestras excavaciones como de las excavaciones anteriores de Hans Niemeyer, podemos ver principalmente que toda la ocupación se concentra en estos recintos residenciales que están en el sitio, pero un tema bien especial es que todo lo que es la plaza, ¿ya?, aparece más o menos vacía, lo cual igual hasta cierto punto llama la atención, porque muchos otros sitios, tanto del valle como de otras zonas del norte de Chile, generalmente estas plazas tienen una mayor proporción o cantidad de lo que es cerámica de morfología inca, que refleja esta actividad de comensalidad del Estado, ¿no es cierto?, donde presencia de arígalos, platos, en fin. Pero aquí Viña del Cerro nos marca un patrón un poco distinto, donde no estamos viendo quizá un gran énfasis en la comensalidad estatal, a pesar de la existencia de esta arquitectura pública. Ahora, lo interesante del sitio es que es un sitio que, si bien es claramente inca en su patrón arquitectónico, es un sitio que no tenía fechados previos. Nosotros hicimos nuevos fechados a partir tanto de nuestra excavación como de materiales excavados previamente por Hans Niemeyer, y algo súper interesante que nos surge es que tenemos fechados pre-incaicos para el sitio. Tenemos fechados desde el 1200 en adelante, y hasta cierto punto, ¿no es cierto?, lo que ya había comentado, no sé si pueden recordar previamente, de esta diferencia en cuanto a la proporción cerámica, que teníamos muchos más tipos cerámicos locales, del intermedio tardío, que es tipo de proporción inca, tiene que ver con el tema cronológico. Porque básicamente lo que podemos ver en Viña del Cerro, que es un sitio local, donde ya la gente estaba fundiendo ahí, porque incluso una de las fechas de pre-inca es del carbón de la fundición, y que de algún modo es apropiado por el imperio y reconstruido, ¿ya? Entonces eso es interesante, porque aquí tenemos básicamente dos fechados pre-inca, dos fechados de época inca y otro fechado del siglo XIX que probablemente ha sido algún pilquinero que fue ahí a colectar restos de escoria para fundirlo. Pero es un sitio, de algún modo, que el Inca se apropia de esta tecnología local, ¿no es cierto?, del uso y el conocimiento también del uso del viento y estos espacios
espacios para fundición y lo transforman, ¿no es cierto?, en este centro. Pero, a pesar de aquella transformación, es un sitio cuya ocupación inca también es bastante escasa, donde no vemos que, por lo menos en la plaza, se hayan realizado muchas actividades de comercialidad y donde probablemente quizás no funcionó a lo mejor a la escala en la cual estaba pensado. Ahora, el otro tema que pudimos también relevar aquí es que ahora en un trabajo que estamos en proceso, pudimos hacer análisis de las escorias del sitio para ver qué están realmente fundiendo. Y al analizar lo que son estas escorias, por lo que, ¿no es cierto?, microscopía electrónica de barrido y análisis de fluorescencia, pudimos ver que lo que están fundiendo es mineral de cobre, pero no hay aleaciones, ¿ya? Y esto es interesante porque, claro, Viña del Cerro básicamente lo que está reflejando es lo que es la fundición primaria del cobre, la fundición del mineral que viene directamente de las minas. Pero el sitio en sí no tiene ninguna evidencia de producción de artefactos. De hecho, en todo lo que pudimos analizar de lo que es el tema de las áreas residenciales, no hay evidencia de que ellos estén, por ejemplo, tomando el metal producido, ¿no es cierto?, de los hornos y utilizando molde o generando lesiones, ¿ya? Lo más probable es que se estén llevando el metal de ahí para otros lugares y en otros lugares estén haciendo los artefactos, pero no en Viña del Cerro. Lo cual es llamativo porque también nos habla un poco de esta diversificación de las etapas productivas, ¿ya? Donde aquí tenemos solamente una etapa inicial, pero no tenemos el proceso completo. Y eso nos hace también llevar a cuestionar, entonces, si los artefactos no se están produciendo en Viña del Cerro, ¿dónde se están produciendo? Y si uno revisa la cultura material de gran parte de los sitios incas, sobre todo pensando en estos más emblemáticos como Iglesia Colorada, La Puerta, en fin, vemos que en general, por ejemplo, Iglesia Colorada, que es un sitio que ha tenido pero muchísimas excavaciones en su historia, ¿ya? Los fragmentos que son de molde o posible crisol son ínfimos, son mínimos. Lo que se llevó ahí a cabo en cuanto a actividades de probablemente trabajo en metales, fundición, fue a una escala súper doméstica, muy puntual, pero no tenemos ninguna evidencia a mayor escala de talleres productivos. En el Valle de Copiapó se ha encontrado un solo crisol completo en Carrizalillo Grande, pero que viene de una donación de un arriero, pero sin un contexto arqueológico. Pero en general, de la mayor parte de los sitios no tenemos la presencia de estos talleres productivos metalúrgicos. Lo cual sí existen, pero no en Copiapó, sino que en el noroeste argentino. Entonces eso es bastante interesante porque de algún modo nos está permitiendo ver que Viña del Cerro, ¿no es cierto?, si bien marca el interés inca por la metalurgia, pero marca solamente una primera etapa, y donde tampoco vemos que el valle esté siendo probablemente un gran centro de producción de metales. Probablemente la producción de Viña del Cerro se esté llevando en el norte argentino, donde sí hay más evidencia de talleres, y a lo mejor todos los artefactos que estamos viendo en Copiapó metálicos finales estén llegando de allá. Entonces, esto, ¿no es cierto?, nos permite también abrir el panorama, ver la estrategia de diversificación productiva del imperio, ¿ya? Donde básicamente, más allá de una intensificación específica, estamos viendo una diversificación de la producción, lo cual también es interesante porque en la medida de que ningún grupo quizás controle todas las etapas productivas, permite quizás una mejor control de lo que es estos bienes de prestigio, que son tan importantes para la economía política incaica. Así que, para terminar un poco, y en conclusión, después de todo lo que hemos visto, podemos ver en general, sobre todo estudiando estas zonas muy marginales, que en este caso lo hemos visto en Copiapó, ¿no es cierto?, y sus inmediaciones, que al parecer, ¿no es cierto?, esta descentralización social que tuvo Copiapó, donde Copiapó, incluso en la historia, podemos ver que nunca tuvo una jerarquía única. Al parecer son distintas unidades sociales diversas, donde probablemente cada sitio es su propia jefatura, independiente de que compartan una misma cultura. De algún modo, esta diversidad nos está dando cuenta de estas diferentes relaciones con el imperio, donde vamos a poder ver que en el caso de Copiapó, ¿no es cierto?, ciertos sitios van a ser súper intervenidos, como el caso de Iglesia Colorada, pero a pesar de esa intervención igual van a mostrar cierta evidencia de tensión, donde quizás si bien el Estado hizo todo el esfuerzo ideológico, social, para integrar a la gente,
no todo el mundo necesariamente iba realmente a aceptar esa nueva dominación. Por otro lado, vemos otros sitios, como en el caso de Punta Brava, donde al parecer ni siquiera tuvo intervención mayor en época inca, donde la gente siguió manteniendo su cultura material previa y donde probablemente vivió sin mayor efecto en cuanto a lo que era en su vida cotidiana con el imperio inca. Por otra parte, ¿no es cierto?, vemos una zona donde tenemos bastante, como en muchas otras, hibridación de cultura material, la gente se está apropiando, ¿no es cierto?, tanto de elementos incas en formas locales, había muchos casos camino inca también apropiación de infraestructura para fines locales, y donde de algún modo también vemos que si bien hay ciertos esfuerzos por generar cambios productivos mayores, pero también probablemente eso estuvieron limitados por el uso de mano de obra local, donde tampoco hubieron importantes arribos de poblaciones foráneas para lo que es intensificar la minería, por ejemplo, y donde obviamente también esa dependencia de lo local, y pensando que probablemente la cantidad de funcionarios inca debe haber sido bastante baja, eso también determinó que los procesos de conversión probablemente no hayan sido tan fuertes o completos, y eso haya generado también quizá una estrategia donde se haya privilegiado la diversificación productiva más que la intensificación puntual. Y en general podemos ver más bien una situación donde la negociación local se da sitio por sitio, probablemente comunidad por comunidad, ¿ya? Y en ese sentido, más que hablar de la estrategia de dominio inca, hay que básicamente entender que es algo súper diverso y va a variar de acuerdo a la estructura política de cada zona, ¿ya? Así que eso es, en resumen, a lo que hemos llegado hasta el momento en estas investigaciones, que esperamos continuarlas de aquí en los próximos años. Y muchas gracias por haber escuchado esta charla y por su participación. Así que eso. Oye, no, Francisco, muchas gracias a ti. Súper interesante toda tu información. Se aprecia mucho que también hayas revisado muchos sitios, mucha evidencia. Yo tengo miles de opiniones, pero me las voy a tener que guardar porque al final la gente del chat también concuerda que ha sido tremenda presentación y se vienen muchas preguntas, así que ahora los voy a dejar con Javiera Vázquez y María del Mar, que van a comunicar las preguntas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te Ya, escuchamos. bacán. Bueno, muchas gracias, Francisco. La primera pregunta es de Emilia Cuevas, que preguntó ¿cómo crees tú que se evidencia o se manifiesta la presencia del Estado a través de los caminos que unen al Imperio Inca? A través de los caminos que unen al Imperio Inca. Exacto. Bueno, es que en general, a ver, el Capañano, ¿cierto? Es como un poco, por decirlo en una analogía, es como el pegamento del imperio, lo que de algún modo permitió precisamente esa logística, esa conectividad entre centros administrativos, poblaciones locales, lugares de explotación económica, en fin, y prácticamente uno podría decir que casi no hay sitio inca que no estuvo conectado por algún ramal del camino. Ahora, el camino tuvo unos ramales principales, ¿no es cierto? Pero también tuvo muchos otros, digamos, caminos laterales, pero que básicamente la importancia del camino es un poco eso, que fue su principal estructura logística y lo que permitió sobre todo un movimiento efectivo. Hay que pensar que sobre todo por la geografía andina, el movilizarse en territorios tan diversos, ¿no es cierto? Y sobre todo pensando en el caso del desierto, un sector con muy poca agua, el camino era la línea de vida, era lo que te permitía, por ejemplo, avanzar de jornada en jornada sabiendo que tú ibas a llegar a un lugar con alojamiento y con recursos y comida y con agua. Y eso obviamente hacía toda la diferencia. Algo que si no podría demorarte muchísimos meses en cruzar y muy difícil, el camino te lo hacía más expedito y más fácil, y lo que permitía una continuidad en términos política de este imperio. Ahora, pero habiendo dicho eso, y más allá de la función obviamente desde arriba que tenía el camino y esta logística imperial y política, cada población lo concibió de modo distinto, ¿ya? Y probablemente también lo que pudimos ver en el desierto, que fue en este uso más local del camino, probablemente es algo que de algún modo cuando un Estado construye una infraestructura, ¿ya? Los usos de esa infraestructura al final son polivalentes y no son 100% controlables, ¿ya? Y en ese sentido las poblaciones locales siempre van a tener también la capacidad y el poder de subvertir esa infraestructura en la medida
de que puedan utilizarla para sus propios fines. Así que también es un poco, hay que entenderlo de esas dos formas. Por una parte refleja el interés imperial de la dominación y todo lo demás, pero también por las poblaciones locales pudo haber sido interpretado de muchas otras formas de acuerdo a cada zona. Francisco Matías acá pregunta, aparte de Jerónimo de Vivar, ¿qué otro cronista puede relacionarse con el Valle Copayapu? Bueno, Jerónimo de Vivar, claro, en la clásica crónica, pero tenemos, bueno, Marino de Lóvera, ¿no es cierto?, que habla bastante, tenemos las cartas de Pedro Valdivia, que también menciona mucho Copiapó, pero sobre todo tenemos lo que es la visita de Hernando de Santillán, que fue en 1558, que es como la gran primer censo indígena, por decirlo así, que se hace en Chile, sobre todo más en la parte norte, y que tiene que ver y que una forma también de generar una tasa de regulación de lo que era el uso del servicio personal por parte de los encomenderos. Entonces, él va valle por valle y ahí describe, por ejemplo, el nombre de cada uno de los caciques y cuánta gente tenía cada cacique y los oficios de cada una de esas personas. De Copiapó, lo bueno es que es un documento muy interesante porque tenemos ahí un gran foto, por decirlo así, de la estructura social del valle en una época bastante temprana, 1558, que son 9 años después del fin de la rebelión en Copiapó, porque Copiapó se incorpora recién a lo que sería el sistema colonial en 1549, porque estuvieron la primera década en rebelión. Entonces, ese es un documento bastante interesante. Así que, claro, hay varias fuentes históricas ahí que se pueden ver para esa época temprana. Genial, gracias. Fernando de Brasil pregunta, ¿en cuáles de los sitios de exploración se encuentra mayor alfarería? Bueno, lo que es principalmente los sitios, por ejemplo, que tuvieron una ocupación más intensa, como por ejemplo Iglesia Colorada, yo diría que es como el sitio que hasta el momento tenemos la principal ocupación, el sitio más grande en términos de tamaño, pero el que más densidad cerámica tiene de esa época, en el valle. La Puerta también tiene, pero es un lugar donde, claro, que es mucho más acotado, donde no hay una aldea local incaica, pero yo diría que en este caso, Iglesia Colorada sin duda el principal. Acá Gisa te pregunta la forma en que el Inca mostraba su poder sometimiento a las poblaciones locales, especialmente por su trabajo, señala que los incas ejercieron acciones como para exhibir cabezas. Claro, bueno, en este caso de las cabezas, nosotros lo vemos, primero no es algo usual, eso hay que ponerlo bastante como claro. Es algo de que nosotros lo vemos como algo súper puntual, algo que eventualmente marca como la otra cara de la diplomacia, ¿no es cierto? Que de algún modo, si bien, sobre todo pensando en esta zona, ¿no es cierto?, más lejana, donde probablemente el esfuerzo, o sea, la capacidad de control era mucho menor, siempre probablemente se iban a privilegiar las formas de dominio de algún modo que generaran menos resistencia local, menos conflicto, ¿ya? Porque solucionar un conflicto obviamente iba a ser mucho más costoso y más difícil. Entonces, esto nosotros lo vemos como forma bastante concentrada de demostración de violencia, que básicamente refleja quizás ciertos modelos de tensión social. No reflejan un conflicto abierto, no es algo que encontremos en todos los sitios, pero que de algún modo lo vemos en ese sentido. Lo estamos interpretando como estos dispositivos, ¿no es cierto?, que generan una especie de violencia ideológica, pero que de algún modo son demostraciones súper concentradas, pero que tienen un fin probablemente más bien de generar esta coerción, sobre todo pensando en la imposibilidad de tener otros mecanismos de control más efectivos, ¿ya? Pero, volviendo al punto inicial, esto no implica que el tema diplomático, la comensalidad y todo eso haya sido la estrategia principal. Perfecto. Isabel pregunta, bajo el concepto de economía política, ¿no considera a otro ítem más allá de la metalurgia en la zona? ¿No hay infraestructura agrícola del momento inca? Aquí no. Generalmente para el tema de la economía política, sobre todo en el modelo, ¿no es cierto?, de Daltrey,
hay dos tipos de bienes, ¿no es cierto? Los bienes de consumo y los bienes de prestigio. Los bienes de consumo, claro, obviamente está el tema agrícola, pero en general todo el tema agrícola y el despliegue que se da para lo que es la economía política imperial, lo vemos sobre todo en las zonas más de los Andes centrales, donde sí tenemos grandes, por ejemplo, presencia de colca, gran despliegue de lo que sería terraza agrícola. Parte de eso, a una escala un poco menor, lo vemos también incluso en el norte grande, algo de eso, transformación agrícola, que es para de algún modo financiar toda la expansión, pero el tema de los bienes de prestigio, sobre todo metales, bueno, en otros casos también textiles, o la misma, a veces cerámica imperial, tienen la gracia de ser portátiles, son mucho más fáciles de llevar, sobre todo en lugares más lejanos, más fáciles de movilizar. Pero en el caso de Copiapó tenemos principalmente la evidencia metalúrgica, porque no, lamentablemente por un tema de conservación, lo que es textiles, hay muy poco en Copiapó, y de los pocos que se han conservado son cosas locales. No, entonces no podemos saber si eventualmente eso haya servido o no, pero tampoco tenemos una evidencia importante de producción local de textiles que uno podría decir que haya sido un esfuerzo del Inca por intensificar ese tema. Entonces, es difícil de poder saber si existió otro bien de prestigio, pero por lo menos los metales es algo que sí es bastante evidente y podemos, lo tenemos como una evidencia clara. Acá Norma Rato pregunta, ¿la variabilidad cerámica en qué unidad de análisis la presentaste en los gráficos? ¿Proporción? La variabilidad cerámica básicamente la puse en ese caso como proporción de estilo, de acuerdo a lo que pudimos ver en cada sitio. Y en ese sentido pudimos comparar a partir de esas proporciones, de algún modo, la presencia de distintos, por ejemplo, en qué lugares hay más cerámica inca local, que podría estar reflejando actividades más relacionadas a temas del Estado, mientras que en otro más proporción de cerámica local. Y eso básicamente lo hicimos por proporción porque, claro, teníamos que también poder hacer una especie de, por decirlo así, homologar nuestras excavaciones también con la información anterior de los sitios, los cavados en épocas previas, donde eventualmente el tema de la frecuencia se nos hace complejo, porque antiguamente se excavó mucho, ¿ya? Mientras que nuestras excavaciones igual fueron mucho más puntuales, entonces no podemos hacer una cosa tan directa, sobre todo pensando en términos de frecuencia y densidad. Pero lo que sí podemos ver, por lo menos, a partir del mapa, y de acuerdo a nuestras excavaciones puntuales, densidad relativa de distintos espacios, eso sí. Pero a nivel de lo que es estilo, sobre todo pensando, como decía, contrastar con excavaciones anteriores, lo hicimos con proporciones. Fernando pregunta si hicieron estudios de nivelación de suelos a partir de excavaciones. ¿Nivelación de suelo? O sea, ¿a qué se refiere? Si el Inca modificó... pues, Puede que hayamos tenido algún desfase de la traducción, porque estaba en portugués. Pero por mientras podemos pasar a la siguiente pregunta, que es, me gustaría saber la data de Viña del Cerro y si se puede estimar a partir de cuánto, más o menos, comenzaron a funcionar los hornos o guairas, que entiendo requirieron de mucha madera para realizar sus faenas y serían el primer antecedente del uso del bosque nativo del Valle de Copiapó. Sí, bueno, Viña del Cerro tenemos fecha del 1200 en adelante, radiocarbónica. Ahora, lo interesante es que, ahora, claro, eso, tenemos esa fechada ahí, pero no es la primera evidencia, si bien todavía no lo hemos fechado, pero por ejemplo, en el sitio La Puerta, ¿no es cierto?, que es un sitio del periodo medio, que es un cementerio de túmulos, ¿ya? Eran muchos túmulos bastante grandes. Cuando se excavaron a principios de los 90 por el equipo de Hans Niemeyer, en algunos de ellos, en el relleno de los túmulos, encontraron restos de molde de fundición, que si bien, como decía, ahí no tenemos un fechado radiocarbónico, pero están asociados a una construcción del periodo medio. Entonces, al parecer, igual habría evidencia de actividades de fundición anteriores, ¿ya? Porque nosotros sí hemos fechado dentro del proyecto individuos del periodo medio del cementerio de La Puerta, y en general ese cementerio va entre el 500 al 1000, ¿ya?
Ahora, pero y dentro, como decíamos, del relleno de esos túmulos, hay evidencia de algunos fragmentos de molde de fundición. Y además también hay, bueno, y también igual hay algunos metales de ese periodo que se han encontrado en estos sitios, pero en el caso de Viña del Cerro, que sí tenemos estas fechas directas, podemos decir que por lo menos el intermedio tardío, a partir de 1200. Acá Norma Rato pregunta, me pareció escuchar o dijiste que las tumbas están elaboradas cubiertas con las cámaras con palos de algarrobo. Sí, en el caso de Iglesia Colorada son tumbas, por lo que describe Hans Niemeyer, son tumbas como ampollares que tenían una estructura de soporte de palos de algarrobo y tenían un pequeño túnel de acceso con algunos pequeños peldaños. Ese es un poco y dentro de esa estructura tenían, bueno, la cámara principal, ¿no es cierto?, donde estaba el enterratorio y algunas oquedades para la ofrenda. Norma Rato también pregunta si es que tienes calibrado cómo la minería actual puede alterar la señal de O18. La minería actual. Eso, bueno, en general, por el uso del agua, lo veo, o sea, no tenemos ese contraste, porque básicamente nosotros lo que tomamos como de base de referencia son estudios hidrogeológicos locales, que se hicieron en los años, fines de los 90, principios del 2000, se hizo una gran línea de base en el Valle de Copiapó, desde cordillera a costa, y que en gran parte son de tanto del río como también de vertientes, de aguas que surgen a lo largo del valle. Pero el tema es que lo que es la gran minería, por lo menos en esa zona, no tenemos, por ejemplo, no tenemos un estudio que pudiera hacer ese contraste de cómo varía, pero principalmente gran parte de las minas ahí no están tan arriba de la cordillera, están un poquito más hacia abajo, por ejemplo, la minera Candelaria o la mina del Salvador, que está mucho más al norte. No tenemos tantas minas en la alta cordillera que eventualmente, por lo menos en el Valle de Copiapó, que pudieran estar tan afectando eso. Y otros proyectos que son más recientes, como Caserones, igual son posteriores al estudio. Así que, claro, no tenemos ese dato, pero tampoco, digamos, tenemos una gran presencia de mina en la alta cordillera, por lo menos en ese sentido. Acá Pablo Trincado pregunta, casi toda la evidencia inca se ve en la cordillera y precordillera. ¿Hay evidencias inca en la costa de Chile a través de caminos transversales al camino inca? ¿Hay vestigios de uso de los españoles de los mismos caminos incas durante la conquista? Bueno, en el caso de la costa, es un lugar que está muy poco investigado, por lo menos en esta zona. Pero sí hay una gran cantidad de evidencia de ocupación inca que se da a través de colecciones museográficas. Por ejemplo, gran parte de los metales que tenemos de esta región vienen de la costa, del sector de Caldera. También, si uno ve colecciones museográficas, hay mucha evidencia, ¿no es cierto?, de cerámica de época inca, en fin. Hay muchos sitios que se han relevado en distintos proyectos de inversión, proyectos de impacto ambiental, que han encontrado también ocupación incaica en la costa, pero hasta el momento, lamentablemente, no tenemos registro de arquitectura en la costa, de época inca. Entonces, es algo que todavía, y no es porque no exista, sino que también no se han hecho nuevas investigaciones. Es algo que todavía está pendiente un poco por ver, y solamente, pero lo que sí podemos afirmar es que hay ocupación y que se da a partir de lo que es la evidencia que tenemos en colecciones museográficas. Ahora, sobre el tema del camino del Inca, el uso, o sea, sí, de hecho, hay bastante uso en lo que es la historia del camino del Inca. De hecho, simplemente hay que pensar de que por el camino Inca, que sobre todo el ramal que pasa por el desierto desde Copiapó hacia el norte, es la ruta que toma Diego de Almagro para devolverse al Perú, y es la ruta que toma después Pedro de Valdivia cuando llega a Chile. ¿Ya? Partiendo de ahí en adelante, tenemos bastantes referencias, porque de hecho, durante toda la primera etapa colonial, esa fue la única ruta, o sea, fuera de la ruta costera que la gente, digamos, cuando se habilita ya a Valparaíso para ir en barco a Lima, todo el resto del trayecto hacia el Perú era por tierra.
De hecho, Pedro de Valdivia en los primeros años, ¿no es cierto?, después de que funda Santiago, en varias ocasiones va a mandar mensajeros hacia el Perú y van a transitar por Copiapó. Y de hecho Copiapó, sobre todo, siempre fue un lugar bien peligroso para los viajeros porque hay innumerables testimonios de ataque, básicamente de conflicto cuando los españoles viajaban, iban y venían. Eso llevó a que incluso se tuviera, cuando Francisco Aguirre, que fue el primer encomendero del Valle, construyó un fuerte en Copiapó, que era la única forma de mantener un poco la puerta del territorio de Chile abierta a partir de eso, pero sin embargo ese camino se usó por mucho tiempo y básicamente también tenemos incluso registros hasta el siglo XIX, porque gran parte de los yacimientos mineros del Valle de Copiapó fueron descubiertos por cateadores, pisquineros que transitaban por el camino del Inca y ahí encontraron algunas minas, como por ejemplo el caso de Tres Puntas, que fue una gran mina de plata. El Salvador, por ejemplo, también lo atraviesa el camino del Inca, el mineral del Salvador. Entonces, o Cachillo de Oro, también hay registros de esa mina del siglo XVIII de oro, también se encontró por gente que usaba el camino del Inca para buscar minas. Entonces sí hay bastante registro de eso. Daniel Poblete pregunta si en la zona central han hecho estudios a fondo de la ocupación inca, específicamente en el Valle de Lampa. Y antes de que respondan, les comento que quedan las 3 últimas preguntas para cerrar. Bueno, cada zona, o sea, sí, en el Chile central han habido distintos proyectos y algunos bastante recientes. Sobre todo han habido 2 equipos principales que han trabajado la zona, el equipo de Rubén Stever y de Daniel Pavlovich. Entonces, en proyectos FONDESIT recientes también han podido reevaluar la ocupación inca, ¿no es cierto?, desde la Concagua hasta, ¿no es cierto?, el Maipo, Mapocho, y básicamente en función de sus trabajos donde se ha podido conocer bastante cosas nuevas de la ocupación de estos territorios, sobre todo aquí en Chile Central. Así que básicamente todo lo que podemos saber de nuevo es de las publicaciones que ellos tienen. Ahora, toda la zona, ¿no es cierto?, de ahí de Lampa, Colina, Batuco, en fin, Quilicura, toda esa zona norte de Santiago, es una zona donde han existido muchos hallazgos incaicos. Bueno, muchas de esas zonas son zonas agrícolas urbanizadas también, pero son zonas que desde muy antiguo hay evidencia de hallazgos, ¿no es cierto?, sobre todo de tumbas de época inca, y eso se puede ver en las colecciones museográficas. Pero para más detalles sobre digamos, la ocupación inca en Chile Central, ahí lo ideal es ver, ¿no es cierto?, las publicaciones del equipo, ¿no es cierto?, como habíamos dicho, de Daniel Pablo y Rubén Estever. Álvaro Parra pregunta respecto a los textiles. ¿Existe poca información de prendas textiles incas presentes en sitios arqueológicos tardíos? Esto es para entender si existen pocos registros, posiblemente la ocupación inca no fue masiva tal como lo indicaste. El tema de la conservación. Obviamente, por ejemplo, todo lo que es textil, si uno va desde San Pedro hacia el norte, se preserva perfecto, y no solamente de época inca, sino que casi en toda la secuencia arqueológica. Pero Copiapó ya es una zona de transición climática donde el registro de material orgánico es mucho más escaso por un tema de conservación. Sí hay evidencia de algunos textiles de madera, en fin, pero mucho menos que más hacia el norte. Entonces, claro, lamentablemente eso es difícil. Ahora, no es que sea imposible entenderlo en el sentido de que siempre, aunque uno no tenga los textiles, siempre hay proxy, hay formas de poder eventualmente acceder al tema, por ejemplo, de la producción textil. Y eso en muchos casos se hace a través de, por ejemplo, el estudio de lo que son las torteras, ¿no es cierto?, que son los instrumentos para hilar. Ahora nosotros no hemos hecho ese estudio específico en Copiapó, ¿no?, para poder quizás comparar si hay algún cambio entre el tardío y el periodo más temprano, sería algo interesante, pero no lo hemos hecho como para poder de algún modo llegar a eso. Ahora, pero lamentablemente los textiles propiamente tales en Copiapó son muy escasos. Perfecto. Paulina Illanes pregunta respecto a la conservación de los sitios que estás investigando. ¿Cuál de estos sitios fue fuertemente afectado por el aluvión de hace algunos años? ¿Los daños han afectado la interpretación y el estudio de los sitios? Bueno, en el caso, afortunadamente,
los 4 sitios que mostré por lo menos no han sido afectados por el último aluvión, lo cual no significa que nunca hayan sido afectados por el aluvión. De hecho, Iglesia Colorada es un sitio que si, nosotros, bueno, durante las excavaciones pudimos llevar unos geólogos de la Universidad de Atacama de allá, y el tema es que es un sitio que está sellado por muchos niveles aluvionales del pasado, ¿ya? Lo cual de algún modo igual es interesante, le da una súper buena estratigrafía, de hecho parece una torta de 1000 hojas. Pero eso de algún modo nos permite tener un mucho mejor control de la ocupación del lugar. Poder ver, por ejemplo, entender de que el sitio bajo un cierto nivel tiene una ocupación preincaica, posterior a eso tiene una ocupación de tardío, en fin. Y eso obviamente también, más que destruir, en muchos casos te ayuda a la preservación. De hecho, Iglesia Colorada, gran parte de su arquitectura, fue cubierta por esta capa aluvional y eso permitió que se preservara. Hans Niemeyer, desde que lo empezó a excavar en los años 60, él excava alrededor de los muros y ahí descubre la arquitectura. Pero de algún modo esa arquitectura se preservó por ese tema. En el caso de la puerta, por ejemplo, que es como ya hemos dicho, pequeño centro administrativo, también tiene un registro, ¿no es cierto?, aluvinal del pasado. Y sobre todo algo interesante que pudimos determinar es que en esa plaza que tiene ese espacio público, cuando excavamos ahí, tiene, claro, un sello aluvional, pero bajo de eso tiene otros restos de estructura. Probablemente el sitio se hizo de una forma específica, quizá más pequeño, después fue tapado por un aluvión, y después lo que vemos ahora es como la segunda etapa del sitio. Entonces, sí hay registro de eso, pero afortunadamente los últimos aluviones pasaron por quebradas laterales, pero no en los sitios mismos. Pero claro, es parte de la historia de... Ahora, en el caso de Punta Brava, está en una quebrada, ¿no es cierto?, grande, está como en la orilla de una quebrada, y es una quebrada que es gigante, que igual se activa periódicamente a lo largo de la historia. No sabemos, ahí lamentablemente uno nunca va a poder saber si el sitio fue más grande en el pasado, porque obviamente ahí todo eso es un cono aluvial que está súper transformado, pero eso, pues por lo menos lo que queda de los sitios no se afectó tanto en el último aluvio. Allí María pasa a la pregunta. Hola, pregunta, ¿existen las culturas Copiapó o eran diaguitas? Bueno, el tema es que lo que tenemos nosotros, por lo menos arqueológicamente, porque obviamente siempre aquí obviamente hay que siempre hacer una distinción de lo que es el tema identitario dentro de respecto a lo que uno ve quizás arqueológicamente. Cuando uno ve arqueológicamente y define una cultura, lo define en función de elementos materiales, que de algún modo no es lo mismo que hablar de una identidad social como la actual. Pero más, habiendo dicho eso, lo que uno encuentra en términos arqueológicos es que en Copiapó, por ejemplo, lo que tenemos en el periodo intermedio tardío es esta cerámica negro sobre rojo, ¿no es cierto?, que de algún modo deriva estilísticamente de lo que es la cerámica ánimas, y es lo que se denomina la cultura Copiapó. Ahora, lo que es el referente de la cerámica dieguita clásica, lo que más se conoce, en Copiapó no lo tenemos. No tenemos la cerámica, o sea, me refiero, mientras en el Valle del Elqui del Sur teníamos esta expresión que se ha denominado lo dieguita, ¿no es cierto?, que se deriva también de lo ánimas, pero bueno, a ver, una conversación un poco más larga. Lo ánimas es una especie de, por decirlo así, saco que alberga mucha diferencia interna, ¿ya? Donde cuando se define aquello, se define que había una unidad del norte chico que después de algún modo se separa. Sin embargo, al parecer, lo que son los estilos ánimas del Valle de Copiapó y los de la cuarta región son distintos. Y de acuerdo al estilo de ánimas de cada una de esas zonas, en lo que es la zona del Elqui al sur, da origen a lo que sería esta tradición de dieguita, mientras que en la zona de Copiapó daría origen a esto que es cultura Copiapó. Pero, habiendo dicho eso, lo que sí tenemos en Copiapó de lo que es cerámica dieguita es esta cerámica dieguita con influencia inca, lo que se ha denominado estilo dieguita 3. Y eso es lo que de algún modo ha generado las interpretaciones de que el dominio inca eventualmente en Copiapó se habría dado hasta cierto punto mediado por los dieguitas. Todavía no sabemos exactamente qué rol tuvo la presencia de dieguita en términos de que si realmente tuvieron contingentes poblacionales de dieguita en la zona, probablemente no. O sea, hasta qué punto esta cerámica refleja un estatus distinto, hasta qué punto la gente cambió su identidad o no. Eso todavía son preguntas que están por responder.
Pero lo que sí podemos ver es que de algún modo toda esta cerámica de afiliación yeguita llega en época inca al Valle de Copiapó y de algún modo coexiste con esta cerámica Copiapó, ¿ya? Ahora, habiendo dicho eso, eso es un tema independiente de lo que uno podría decir da origen a entidades posteriores, porque de algún modo son procesos un poco distintos, pero arqueológicamente eso es lo que vemos, en términos cerámicos principalmente. Buenísima. Esas serían todas las preguntas, Francisco. Obviamente todos te agradecieron mucho, mucho por el chat, por todas tus respuestas. No, gracias a ustedes por la invitación y agradezco todas las preguntas y poder hablar de estos temas. Y sí, a nosotros también se nos acaban las formas de agradecerte. Sabes que estoy con mi familia aquí al lado y no dejan de decir lo seco que es el ponente, así que estamos muy, muy, muy contentos con tu participación. Y obviamente, decenas de personas que nos han acompañado esta noche opinan también lo mismo. Así que otra vez, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y una pregunta que también nos hicieron en el chat es que si esta exposición se va a grabar. Le respondemos al tiro que sí y la vamos a tener pronto ya en YouTube. Y obviamente un saludo para la gente que nos ha acompañado, a la gente que ha escrito muchas preguntas, especialmente a los docentes de nuestra carrera, entre ellas Itasi Correa, que nos ha ayudado mucho con la difusión, así que un saludo muy afectuoso a ella. También dejarlo a todos y a todas invitados para la siguiente charla de la próxima semana, donde tendremos a la profesora de nuestro departamento, Consuelo Huidobro, que nos va a hablar de las sociedades canoeras de la región de Magallanes y su tecnología libre. Así que obviamente los dejamos a todos invitados a que puedan asistir la próxima semana. Y otra vez, muchas gracias, Francisco. No, gracias a ustedes. A todos, que estén muy bien. Buenas noches.